¿Qué tal, hermanos? Bueno, quería compartirles una palabra, básicamente algo muy importante que tenemos que conocer y entender como pueblo de Dios en este tiempo. Vemos la situación en el cristianismo actual, en el mundo, una situación de apostasía que está yendo en aumento, una situación de degradación. Estamos viendo la cantidad de falsos maestros, falsos ministros que están amontonándose cada vez más. Estamos viendo personas en las congregaciones que están más interesadas en las actividades, en la música, o quizás en escuchar algún sermón bonito que pueda atraer a su propia carne. Y es una situación bastante complicada. Entonces, nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender algo, que Dios lo que quiere es edificar su casa, es edificar su iglesia. Ese es el propósito de Dios en este tiempo. Él está edificando su casa. El Señor dijo que vendrá por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. El Señor está llevando a cabo este propósito de edificar su casa. Entonces nosotros tenemos que estar enfocados en este propósito, en esta construcción o edificación de la casa de Dios, involucrarnos en esto, tener muy claro esto. Entendemos que Dios es el que edifica su iglesia, el que edifica su casa. Nosotros somos el medio, somos los materiales, en el sentido de que, Pedro habla de que somos piedras vivas para construir el edificio o la casa de Dios, que es una casa espiritual. También nos habla la palabra de que el Señor es el que edifica su iglesia. Jesús dijo que Él edificará su iglesia. No le dijo a sus discípulos, vosotros edificarán mi iglesia. Él dijo que Él edificará su iglesia. Así que Él lleva a cabo la edificación de su casa. Pero nosotros somos el medio, somos los instrumentos, podemos decir, que Dios usa para edificar su casa. ¿Por qué se edifica en nosotros? La edificación de la iglesia se da en nosotros y tiene que ver justamente con el crecimiento espiritual, con la madurez. O sea, cuanto más Cristo es formado en cada creyente, eso va demostrando que la iglesia está, edificándose, está creciendo, está siendo construida. Entonces, eso es lo más importante y debemos enfocarnos en esto. Ahora, esto lo hace el Señor, lo hace Dios. Nosotros podemos estar involucrados en un montón de actividades, podemos ir a predicar el Evangelio, podemos quizás pastorear a los nuevos creyentes, podemos hacer actividades, cosas, pero si todo lo que hacemos no va acompañado de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, es en vano, hermanos, va a ser en vano. Por eso la palabra de Dios dice que si Jehová no edificare su casa, o la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que es Dios el que lleva a cabo esta obra. Pablo dice en Corintios, por ejemplo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que en este caso, en ese contexto, Pablo, Apolos eran instrumentos en las manos del Señor, ¿no? Pero el crecimiento, o sea, la edificación la estaba llevando a cabo Dios mismo. Entonces vemos, por ejemplo, y acá me quería enfocar en este versículo, en Zacarías capítulo 4, versículo 6, este mismo principio, que es lo que el Señor le dice a Zorobabel. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, no depende de la cantidad, no depende de la multitud, no, dice, ni con fuerza, no depende tampoco la edificación de la casa de Dios de nuestros propios esfuerzos humanos o de nuestras actividades, nuestras obras o lo que hagamos
pensando que así podemos ser útiles al Señor. No. Dice claramente, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto es muy claro. Dios es el que edifica su iglesia, pero Él lleva a cabo esa edificación por medio de nosotros. Nosotros somos ese medio que Dios usa para edificar su casa. Entonces, es importante que nosotros hacer esos canales que Dios usa, es indispensable que estemos limpios, que estemos purificados por dentro, en nuestra parte inmaterial, en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, que esté limpio, que esté puro, para que el Espíritu Santo pueda fluir a través de nosotros. Vemos acá mismo en este capítulo 4 de Zacarías, en el versículo 2, algo muy interesante. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Me llamó la atención esta palabra, tubos. Estos tubos eran para las lámparas, dice acá, y la función que cumplían estos tubos, vamos al versículo 12, nos vamos al 12, al versículo 12, y ahí vemos la función que cumplían estos tubos. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro, escuchen esto, vierten de sí aceite como oro? O sea, el aceite se vertía a través de estos tubos. Sabemos que el aceite simboliza al Espíritu Santo. Para que el aceite pueda llegar a estas lámparas, y puedan alumbrar, eran necesarios estos tubos. Nosotros, hermanos, el pueblo de Dios es como esos tubos por donde vierte el aceite, o sea, el Espíritu Santo, para que podamos, nosotros como lámparas, ser luz a este mundo. Hace 2000 años Dios fluyó a través de la persona de Jesús, o sea, Dios mismo en la persona de Jesús fluyó y fue luz en este mundo que está en tinieblas y en oscuridad. Dice la palabra de Dios en Juan que en él, hablando de Jesús, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Luego esto pasó con los discípulos y cuando nace la iglesia en Pentecostés, con la iglesia misma, ¿no? Dios empieza a fluir por medio de cada persona que se iba convirtiendo al Señor, que iba naciendo de nuevo y que por ende iba siendo bautizada en el Espíritu Santo. Esa persona comenzaba a ser una lámpara, una antorcha que alumbraba en este mundo. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en este tiempo en eso. Si Dios no fluye a través nuestro, es imposible que la iglesia sea edificada. Por eso es indispensable que estos tubos, estos conductos o estos canales que somos nosotros, estén limpios y puros para que el Espíritu Santo de Dios pueda fluir y así pueda manifestarse la gloria de Dios que está en nosotros, porque Pablo dice en Corintios que somos templo del Espíritu Santo. Dice también en otra parte que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo tiene que manifestarse, tiene que salir a la superficie. Y para eso, nosotros como canales o como tubos, debemos estar limpios y llevar una vida santa para que el Espíritu pueda fluir. Porque, así como en lo físico, una arteria puede taparse por exceso de azúcares, por exceso de grasa, lo mismo pasa en lo espiritual. Así como también en lo físico, un tubo quizás de agua por exceso de basura puede taparse, impidiendo que el agua pueda fluir. Si nosotros estamos en nuestro interior sucios y permitimos que se acumule basura, y cuando digo basura me refiero a lo que es el pecado, a lo que es quizás tocar el mundo,
y todas esas cosas de satisfacer por ahí los deseos y las pasiones de la carne, todo eso obstruye, produce como un bloqueo dentro nuestro, impidiendo que el Espíritu pueda fluir. Por eso es importante una vida santa. El Señor dice, sean santos porque yo soy santo. También nos dice la palabra de Dios que nos santifiquemos en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces hay muchos versículos que nos exhortan a llevar una vida limpia. Amén, hermanos. Busquemos vivir una vida santa y limpia delante de Dios para que Él pueda fluir y pueda morar en el Espíritu en medio nuestro en la iglesia. Amén.